Buenos días, ¿me Buen día, escucha? profe. Ok, buenos días. Miren, vamos a esperar a que entren los demás compañeros, ¿sí? Para empezar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, hay un número importante ya del grupo. Comentarles, bueno, que pues la cuestión de la inundación, bueno, nos tiene acá, nos hemos 15 días detenido de las actividades y ahorita estamos retomando otra vez actividades académicas a distancia, pero como son en línea, tenemos la ventaja de poder avanzar. Hay ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de acelerar el paso para que no nos quedemos sin terminar lo que es el programa. Hay compañeros que sí han estado haciendo las tareas, pero también hay compañeros que no han entregado a la fecha ninguna de las tareas de las que son principalmente enviarme a WhatsApp. Entonces, 15 días creo que fueron buenos para tratar de un poquito sopesar un poco la situación. Yo no soy de por allá de Tucson, pero ustedes saben eh, cómo, cómo sacar fuerzas de flaqueza para salir adelante en esas situaciones. Y pues ya son de tercer año, entonces ya están un poquito más grandes. Por ahí me preguntaban si vamos a regresar próximamente a la prepa en presenciales o seguiremos en virtuales hasta diciembre. Desconozco, desconozco cómo le vayan a hacer. De hecho, ahorita creo que en la prepa no tenemos director.
el ingeniero Hermilo se fue de rector de una de las UT. Entonces ahorita no tenemos director. Eh, la maestra Miriam es la que está ahorita, digamos, al frente. Aparentemente nos van a enviar un director interino, a ver qué pasa. Entonces, esa pregunta de que si vamos a seguir en virtuales o en presenciales, bueno, está en el aire. Aún así, ustedes tienen que estarse preparando para el escenario de que ya van para afuera, ya van para el nivel superior y tienen que estar conscientes de eso. Permítanme un poquito, voy a levantarme un momentito, ¿eh? No se salgan. Una disculpa. También no se les olvide pues que este curso tiene el criterio de evaluación del proyecto. Hay compañeros que ni siquiera me han dicho del proyecto y ya prácticamente nada más nos queda este mes y ya se acaba el semestre y no tienen proyecto. Entonces, eh, voy a, voy a pasar asistencia y y bueno, les voy a mencionar las cosas que tienen, ¿sí? Y obviamente también, muchachos, si por X, Y, Z de la cuestión de la inundación no pudieron conectarse, se les justificará, ¿verdad? Eh, nada más también es cosa de que lo hagan saber, de que manden alguna justificación, ¿verdad? Benítez Sánchez y Aney Natalí. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 10 rayitas de tareas. Tienes el proyecto. Tienes un punto. Tienes el primer parcial. Pero, ¿cómo va tu proyecto de la vela ecológica? Va muy bien. En la semana voy a tratar de mandarle el título porque con eso el río estaba un poco atrasada, pero ya me estoy poniendo otra vez al corriente. Muy bien. Benítez Velázquez, Cintia Beatriz, ¿está conectada? No está conectada Benítez Velázquez, Cintia Beatriz. Okay. Bernal Hernández, Nitsi Iridian. Presente. Esta es tu 10ª asistencia también. Tienes 9 rayitas de las tareas. Tienes el proyecto. ¿Cómo va tu proyecto de cómo aprender inglés? ¿Cómo va? Ya estoy mejorando con la pronunciación. Okay. Tienes un punto extra. Tienes los 2 parciales, el primero y el segundo. Betancourt Franco Saori Guadalupe, ¿está conectada? No está Saori Guadalupe, Betancourt. Profe, tiene problemas con conexión a internet y no tiene internet en su casa y ya han avisado a los del Telmex, pero no han venido a resolverlo, no han ido a resolverlo. Coméntale que ocupa mandar cosas, aunque sea con los datos, ¿sí? Porque tiene prácticamente justificado todo de las 10 rayitas, tiene justificadas 5. Entonces, tiene con ese problema, no es poco, ya tiene tiempo con eso. Entonces, tiene nada más una sola rayita de tareas, no tiene ninguno de los parciales, no tiene proyecto. Y aún así,
que busque mandar las cosas, aunque sea con datos. Que se Sí, está bien, administre. profe. Yo le digo. Partida Roberto Fernando. No está ceja partida Roberto Fernando. Presente, profe. Okay. Tienes con estas 9 asistencias, tienes nada más una rayita de las tareas, no tienes proyecto. Y no tienes ninguno de los parciales. ¿Haces alguna actividad como para que Roberto Perdón, profe. Fernando? Se me estaba yendo la señal. Que si tienes algún trabajo, haces alguna otra actividad que no sea estudiar. Sí, profe, trabajo. Pues hay que empezar a administrarse un poco porque no tienes más de una rayita de las tareas y no tienes ninguno de los parciales. Ok, profe. A ver, Priscila Ortiz, si no está en mi lista, creo que no está, no la voy a dejar entrar, me está diciendo, ¿alguien quiere unirse a la llamada? Priscila Ortiz, no hay ninguna Priscila, entonces, lo siento, pero voy a rechazar. Así se llama la mamá de Jacqueline Ortiz. Y luego la cuenta institucional. No sé, profe. Mandó mensajes al grupo que le mandáramos el link. Ay, Dios. Creo que ya le denegué la entrada, ni modo. Que lo vuelva a intentar para darle el acceso. Es que tienen que usar la cuenta institucional, acuérdense de eso. Cervantes Romano debe estar ahí. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Tienes 7 rayitas de las tareas. Tienes proyecto. ¿Cómo va tu proyecto de aprender a hacer boneles de barbecue? Profe, he mirado tutoriales. Ya nomás me falta comprar las cosas para ponerme a hacer. Y tienes un parcial nada más. Covarrubias Vázquez, Jennifer Aide. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 7 rayitas de las tareas. ¿Cómo va tu proyecto de aprender portugués básico? Bien, profe, me atrasé con esto del río, pero ya estoy aprendiendo algunas palabras. Tienes un punto extra y tienes el primer parcial. Uriel Manzano, Pablo Vladimir. Sí está Pablo Vladimir. ¿No está Pablo? De la Cruz Rodríguez Denis. Pablo también tiene problemas con su internet, profesor. Le cortaron el cable del internet a él. Ok, ya le justifiqué. Conociendo a Pablo, va rezagado, muy rezagado, No sé este semestre qué le está pasando. De la Cruz Rodríguez Denis Damián. Presente. Esta es tu 10ª asistencia, tienes 3 rayitas de las tareas, no tienes proyecto y tienes el primer parcial. Ve pensando por favor en tu proyecto, es bien importante, te queda nada más un mes, o sea, prácticamente se acaba noviembre y se acaba el semestre. ¿Sí? Sí, Entonces, profe, ando en eso, en el proyecto, tengo varias ideas, pero me pues, falta... el montón de tareas que están publicadas, especialmente las que dicen el año 2021, las que dicen en 2021 en el Classroom,
son tareas que van a ser oficiales y son las que tienen que hacer. Entonces, acabándose el semestre, tienen que mandar todo. No, pues en los Sí, está bien, profe, porcentajes me de los pone el servicio. van a valer menos. Delgadillo, Cisneros, Julieta, Jazmín. Presente. Esta es tu 10ª asistencia, tienes 5 rayitas de las tareas, no tienes proyecto, también para que vayas pensando uno, porque ya Maestro, se noviembre. ya Dime. tengo lo del proyecto, pero lo que pasa es que como usted comentó que no le mandáramos tareas así como adelantadas, no lo he mandado, porque tengo unas tareas, pero me quedé en el experimento de la membrana. Y como no me salió después de lo del río, y ya no lo he intentado, pero el proyecto ya lo tengo. Miren, voy a tener que dar de baja eso de trabajar en orden, porque, bueno, ya urge. Si no pueden enviar tareas en orden, pues no las envíen en orden, pero hagan lo que sea, hagan tareas. La idea es mandar, porque si no van a reprobar, ¿sí? O sea, yo eso lo hacía con la intención de que trabajaran de forma ordenada, pero veo que ni siquiera así. Entonces trabajen como puedan ya, y envíen tareas como puedan. No en orden, no importa, ¿sí? Delgadillo, Rivera, Hortensia, Joana. No está Hortensia, Joana. Durán, Gutiérrez, Anuar, Jesús. Profe, mi compañero Anuar no tiene señal, él usa datos para entrar a las clases. Ok, ya le justifiqué. Gracias, profe. Tiene nada más una sola rayita de tareas, no tiene ningún parcial. Dile que ni siquiera se meta que utilice sus datos para hacer tareas. Sí, está bien, profe, gracias. Escamilla, Ramos, Ingrid, Priscila. No está Ingrid, Priscila. Gamero, Solís, Blanca, Estela. Presente. Ok, Blanca. Tienes 6 rayitas de las tareas. ¿Cómo va tu proyecto de mejorar en el dibujo? Ya tengo, bueno, hice mi evolución y ya al último quiero hacer una presentación. Ya no sé si con lo de Río pueda, mi plan es al último como conclusión hacer un cuadro, pintar un cuadro. Muy bien. ¿Pintar un cuadro? O sea, sí, hacer un cuadro así, poniendo todo lo que he aprendido y mi evolución en lo que he hecho en lo del dibujo de tanta práctica. Ok. Tiene los 2 parciales. Yo pienso que esta semana ya les publico el viernes el tercer parcial, el de lípidos, para que estén pendientes. Hoy terminaríamos la unidad de lípidos. García Guerra, Guillermo Santiago. No está García Guerra, Guillermo Santiago. No tiene internet, profe. Ok. Ya le justifiqué. También dile que envíe tareas, por favor, porque tiene nada más una rayita de las tareas. González, Hanna, Brianda, Giselle. No está Hanna, Brianda, Giselle. González, Michelle, Anaí. Presente. Esta es tu 10ª asistencia, tienes 5 rayitas de las tareas, tienes 2 parciales, los 2 parciales, muy bien, pero no tienes proyecto, para que vayas pensando ya en tu proyecto, ¿sí? Me lo vayas enviando, ya no tiene que ser en orden, ya, no olvídense de eso ya, la idea es que manden trabajos, porque si no, se les va a cerrar el tiempo y ya no van a mandar nada. González Méndez, Emanuel Isaí. No está González Méndez, Emanuel Isaí.
Huitrón Ramírez Mariana. No está Mariana Huitrón. Hernández Ortiz Paola Jacqueline. Presente. Esa es tu 10ª asistencia, tienes 7 rayitas de tareas, tienes 2 puntos extra, tienes el primer parcial, tienes el proyecto. ¿Cómo va venta de manzanas con chile, tu proyecto? ¿Cómo vas? Bien, profe. Ya he trabajado en eso. Cuando volvamos a la escuela, quizás te puedes vender en la prepa. En la prepa, muchas muchachas les he comprado manzanas con chile. Herrera Carvajal, Georgina Montserrat. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 3 rayitas de las tareas nada más. Tienes el primer parcial y no tienes proyecto. Hay que ir pensando lo del proyecto y decirme de qué se va a tratar, pero de ya. Sí, profe, muy bien. Herrera Partida y Yari de Jesús. No está Iyari de Jesús. Jiménez Betancourt, José de Jesús. No está José de Jesús. Profe, me dijo mi compañero que no tiene internet. Ok, ya le justifiqué. Dile que me envíe, urge que envíe trabajos porque no tiene ninguno y no tiene ningún examen. Jiménez Tirado y Bet Anaí. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 2 rayitas de las tareas y tienes el primer parcial, pero no tienes más. Ve pensando en tu proyecto y para que me lo envíes, de qué se va a tratar. Mendoza del Castillo, Angélica Charlín. Presente. Esta es tu 9ª asistencia. Tienes 5 rayitas de tareas. No tienes proyecto. Tienes el primer parcial y nada más. Monroy Ábalos Alba Joana. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 10 rayitas de tareas. Tienes proyecto. Tienes un punto extra. Tienes el primer parcial. ¿Cómo va tu proyecto que se llama Puliendo mi cuerpo? ¿Cómo va? Bien, profe, ya bajé los kilos que tenía que bajar. Y ya no nos falta mandar el video de evidencia y lo del método científico y todo eso. Muy bien. Muñoz Partida Alondra. No está Muñoz Partida Alondra. Nava Santellán Cintia Abigail. No está. Noriega Zamorano Oscar Alan. Presente. Esta es tu 9ª asistencia, pero no tienes más que asistencias. No tienes absolutamente nada, ninguna tarea, ningún examen, ni proyecto, ni nada. Urge que envíes algo ya. Y ya quité el candado de que tiene que ser en orden. Olivares Marrujo Brenda Janet. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 8 rayitas de las tareas. Tienes proyecto. Tienes el primer parcial. ¿Ya hiciste una nieve de garrafa, por lo menos? He estado mirando videos y apenas voy a empezar a comprar las cosas. Ortega Covarrubias, Juan Pablo. No tiene internet, profe. Ok, ya le justifiqué. Ramírez López, Mariana Guadalupe. No está Mariana Guadalupe Ramírez López. Ríos Ruiz Miroslava Guadalupe. No está Miroslava Guadalupe.
Sandoval Galindo Laura Guadalupe. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 5 rayitas de las tareas. No tienes proyecto ni tampoco ninguno de los 2 exámenes. No sé si ya hayas hecho el primero, por ejemplo, no he checado para que se pongan a hacerlos también. Serrano Arias Kaylin Erlinda. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 9 rayitas de las tareas. Tienes un punto extra, tienes el primer parcial y tienes proyecto. ¿Cómo va eso de aprender a hacer pan de plátano? Bien, ya hice una vez, pero nada más que me quedó feíto. Yo creo que ahí tengo que mejorar. Muy bien, espero hayas tomado evidencia para que eso lo agregues a tu presentación de proyecto. Y acuérdate Sí. también de mandarme el título. Sí, maestro. Valdés Acosta Juan Manuel. Presente. Tu 10ª asistencia, tienes 10 rayitas de tareas, tienes proyecto, tienes medio punto, tienes los 2 parciales, tienes proyecto. ¿Cómo vas con tu proyecto Cuidado de mi cuerpo? Bien. Muy bien, acuérdense de estar tomando la evidencia. Valles Arellano Jania Daomi Sinaí. Presente. Esta es tu 10ª asistencia. Tienes 3 rayitas de las tareas nada más. No tienes proyecto ni tienes los parciales. Los que tienen que ya tener son el primero y el segundo. ¿Alguien que haya llegado después? ¿Alguien que haya entrado despuesito, que no alcanzó la lista? Ahorita me decían una muchacha que entró o que pretendía entrar con la cuenta de su mamá. ¿Quién era? Me imagino que Jacqueline. Sí, profe, yo. ¿Ya dijiste presente para ponerte a la asistencia? Sí, ya. Ah, ok. Muy bien, entonces miren, seguimos con los lípidos. Las clases anteriores estábamos hablando precisamente de ellos, y en el texto que hemos, que les pasé del tema de los lípidos, vienen estas capturas que son de un libro, que es de nivel superior. Es un libro de bioquímica que se llama Harper, en el tema de los lípidos, en el capítulo de los lípidos. Ya en general, ya les he hablado de todo. En general les he hablado de todo. Si buscamos más información de cada cosa, vamos a encontrar más información en internet. La idea nada más es darle una pasada muy superficial al tema de los lípidos. Entonces, aquí se les da un enfoque un poquito más del punto de vista de la medicina, ¿sí? ¿Sí están viendo mi compartición de pantalla? Donde dice Sí. lípidos de importancia fisiológica. Sí. En general dice, los lípidos son un grupo, ustedes ya lo saben, que es un grupo heterogéneo, es un grupo un poquito desigual, no uniforme, de compuestos que están emparentados, real o potencialmente por sus propiedades físicas, más que por las químicas. Tienen la propiedad común de ser relativamente insolubles en agua, es decir, no se disuelven en agua, todos los lípidos, ¿sí? Prácticamente no se disuelven en agua. En cambio, sí son solubles en solventes no polares, como el éter, el cloroformo y el benceno. Sí, eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Así los lípidos incluyen grasas, aceites. Las grasas, acuérdense que son las que son en forma sólida, ¿sí? Por ejemplo, la manteca sólida, la margarina, etcétera, la mantequilla.
la mayonesa. También puede ser en forma de aceites que están en forma líquida, ¿sí? Que pueden provenir de fuentes animal y vegetal. También los esteroides, que son los que tienen el núcleo esterano. Acuérdense, son unos anillos que tienen forma de hexágono y pentágono conectados, es el núcleo esterano, ¿sí? Y los esteroides principalmente contienen ese núcleo y en nuestro cuerpo son usados como hormonas. También las ceras son lípidos, las ceras, como la cera de abeja. Y también otros compuestos relacionados. Dice, los lípidos son constituyentes importantes de la alimentación, no solo por su elevado valor energético, ¿sí? Acuérdense cuál es el valor energético de 1 gramo de lípido, es aproximadamente 9 kilocalorías, aproximadamente 9 kilocalorías por gramo, ¿sí? Esto es bien importante. En cambio de los carbohidratos, son aproximadamente 4 kilocalorías. Dice, sino también por las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos esenciales. O sea, los lípidos también tienen, muchos alimentos ricos en lípidos también incluyen vitaminas liposolubles, por ejemplo, ¿no? Y también ácidos grasos esenciales. Acuérdense, ¿cuáles son los ácidos grasos? Son estas cadenas hidrocarbonadas que tienen el grupo ácido carboxílico en uno de los extremos y están mediante un enlace que se llama éster conectados a una glicerina, la glicerina de 3 carbonos. Entonces puede haber 1, 2 o 3 ácidos grasos conectados a dicha glicerina. Ahí es donde se dan los monoacilglicéridos, diacilglicéridos o los triglicéridos, triacilglicéridos, ¿sí? Y estos están conectados, a veces son los mismos, a veces son diferentes. En los triglicéridos, ¿sí? Puede haber diferentes ácidos grasos en el triglicérido, que los 3 sean diferentes, que los dos sean iguales, etcétera. Dice, la importancia biomédica de los lípidos en el cuerpo, dice, las grasas sirven como una fuente eficiente directa y potencial de energía, ¿sí? Entonces nosotros los que estamos gorditos, es porque tenemos energía en forma de grasa, ¿sí? Entonces, la energía directa cuando está almacenada en nuestro tejido adiposo, ¿sí? Hay un proceso en nuestras mitocondrias que se llama beta-oxidación, que es el encargado de transformar la energía de los ácidos grasos, ¿sí? En energía química para las células, ¿sí? Es un proceso que, repito, se llama beta-oxidación y se lleva a cabo en la mitocondria. Dice, los lípidos también sirven como aislamiento térmico en los tejidos subcutáneos, es decir, en el tejido adiposo y alrededor de ciertos órganos. Es una grasa que se llama como grasa visceral, la que tenemos en los órganos. Dice, y los lípidos no polares actúan como aislantes eléctricos que permiten la propagación rápida de las ondas despolarizantes a lo largo de los sistemas de los nervios mielinizados. La mielina es un componente de los tejidos nerviosos, de las neuronas. Dice, el contenido de lípidos en el tejido nervioso es particularmente alto, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ciertos lípidos esenciales para nuestro cerebro. Y esos lípidos esenciales, el cuerpo necesita ingerirlos. Y necesitas consumirlos en los alimentos. Son especialmente los que proceden de pescado, ¿sí? Es importante también para los seres humanos consumir estos lípidos que vienen en fuentes como el pescado, ¿sí? Peces de agua fría, como el atún, el salmón, etc. Hay otras especies.
de peces que los contienen. Dice, los lípidos y proteínas combinados, lipoproteínas son constituyentes celulares importantes que se encuentran en la membrana celular y en las mitocondrias y sirven también como medios para transportar lípidos en la sangre. Entonces, el conocimiento de la bioquímica de los lípidos es importante en la comprensión de muchas áreas biomédicas de interés. Por ejemplo, la obesidad, la arteriosclerosis y la función de varios ácidos grasos poliinsaturados en la nutrición y también en la salud. Los lípidos se clasifican como simples o complejos, ya por ahí lo habíamos mencionado. Sí, los lípidos simples son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Las grasas son ésteres de ácido graso con glicerol. Una grasa en estado líquido se conoce como aceite. Las ceras también son lípidos simples. Estos ésteres de ácidos grasos contienen también con alcoholes monohídricos de peso molecular más elevado. Ya por ahí habíamos mencionado alguna fórmula de alguna cera. Lípidos complejos. Dice, estos lípidos tienen ésteres de ácidos grasos que contienen otros grupos químicos, además de un alcohol y un ácido graso. ¿Sí? Los fosfolípidos son parte de ellos. Son lípidos que contienen, además de ácidos grasos y un alcohol, un residuo de ácido fosfórico. ¿Sí? Son los que componen la membrana celular. Con frecuencia son bases nitrogenadas y otros sustituyentes, por ejemplo, los fosfolípidos. El alcohol es el glicerol y en los esfingolípidos el alcohol es la esfingosina. ¿Alguien tiene abierto su micrófono para que lo ponga en silencio? Dice glucolípidos. Dice glucosfingolípidos. Los lípidos que contienen un ácido graso, esfingosina y carbohidratos. Otros lípidos complejos, los lípidos como sulfolípidos y aminolípidos, también las lipoproteínas pueden colocarse en esta categoría. Lípidos precursores y derivados, se incluyen ácidos grasos, glicerol, esteroides, alcoholes diferentes al glicerol y los esteroles, aldehídos de las grasas y cuerpos cetónicos, hidrocarburos, vitaminas liposolubles y hormonas. Dice, debido a que no poseen carga eléctrica, los acilgliceroles o acilglicéridos, el colesterol y los ésteres de colesterilo se llaman lípidos neutros. Bueno, hay que tomar en cuenta que este texto es de nivel superior, pero aún así se los pongo aquí para que tengan acceso a la información. Entonces, como ya lo mencionábamos, dice, los ácidos grasos son ácidos carboxílicos alifáticos, es decir, alifáticos porque tienen la cadena hidrocarbonada y son carboxílicos porque tienen el grupo ácido carboxílico. Dice, los ácidos grasos existen en grasas y aceites naturales en gran parte como ésteres, pero se les encuentra sin esterificar como ácidos grasos libres. Modalidad plasmática de transporte. Dice, los que existen en las grasas naturales generalmente contienen un número par de átomos de carbono porque se sintetizan a partir de unidades de 2 carbonos. O sea, generalmente tienen número pares de carbono. La cadena puede ser saturada. Acuérdense, saturado quiere decir que solamente hay en la cadena hidrocarbonada puros enlaces sencillos entre carbonos. O puede ser insaturada, con dobles ligaduras, que se conoce también como no saturada. Dice, los ácidos grasos se denominan de acuerdo a los hidrocarburos correspondientes. Dice, la nomenclatura sistemática usada más frecuentemente se basa en poner el ácido graso, el nombre del hidrocarburo con el mismo número de átomos de carbono, sustituyendo la
o final, o final por la terminación oico. Sistema ginebrino. Así los ácidos saturados terminan en anoico. Por ejemplo, el ácido octanoico y los ácidos insaturados con dobles ligaduras terminan en enoico. ¿Sí? Ano para sencillos y eno para dobles. Por ejemplo, los ácidos octadecenoico, que es el ácido oleico. Dice, los átomos de carbono se enumeran a partir del carbono carboxílico, carbono número 1, al átomo de carbono adyacente, al carbono carboxílico 2. Se le conoce también como el carbono alfa. Los átomos de carbono número 3 y 4 son el carbono beta y el carbono gamma. El carbono metílico terminal se conoce como carbono omega. Es la nomenclatura muy usada de que un ácido graso que es omega 3, omega 6, es porque están contabilizando el doble enlace a partir del carbono metil, que es el carbono terminal. Dice, se usan varios convencionalismos para indicar el número y la posición de las dobles ligaduras. ¿Sí? Por ejemplo, delta 9 indica una doble ligadura entre los átomos de carbono 9 y 10 del ácido graso. El símbolo omega 9 indica una doble ligadura en el noveno carbono, contando desde el átomo de carbono omega. Una costumbre muy difundida consiste en indicar el número de átomos de carbono y el número de la posición de las dobles ligaduras, como se muestra en la figura 16.1. Aquí está la figura 16.1. 16.2, perdón. Estaba leyendo acá. Dicen, los animales, los dobles ligaduras adicionales se introducen solo entre los dobles ligadura existente, por ejemplo, omega 9, omega 6, omega 3, el carbono del carboxilo, conduciendo 3 series de ácidos grasos conocidas como las familias omega 9, omega 6, omega 3, respectivamente. Entonces, aquí tenemos este ácido graso que dice 18, 2.1, 0.9. Entonces, 18 es la cantidad de carbono. 1 es la cantidad de dobles ligaduras. El 9 es el carbono número que contiene a la doble ligadura. ¿Sí? O también puede ser para otro, omega 9, C18, o sea, el omega 9 quiere decir que la doble ligadura está a partir del carbono final, del metilo, en el carbono número 9. Sí, que C18 es un ácido graso de 18 carbonos, ¿sí? De un solo doble enlace. Dice, los ácidos grasos saturados no contienen dobles ligaduras, acuérdense de eso. Los ácidos grasos saturados teóricamente se pueden considerar como provenientes del ácido acético, que sería el primer miembro de la serie en la cual se adicionan progresivamente grupos CH2 entre los carbonos del ácido carboxílico y el metilo terminales. Ejemplo de los ácidos de esta serie se muestran en el cuadro 16.1. Se sabe que existen otros miembros de esta serie con mayor número de átomos de carbono. El primerito de los ácidos grasos, por decirlo así, es el ácido fórmico, por decirlo así, que tiene nada más un solo carbono. ¿Sí? Interviene en el metabolismo de las unidades de carbono. El ácido acético, que tiene 2, dice, es el principal producto final de la fermentación de los carbohidratos por microorganismos del rumen. El rumen es lo que tienen adentro en el estómago las reses, por ejemplo, los rumiantes, los que se alimentan de pasto. Dice, propiónico es de 3 carbonos, dice, un producto final de la fermentación de los carbohidratos por microorganismos del rumen.
butírico de 4 carbonos. Existen pequeñas cantidades en ciertas grasas, especialmente en la mantequilla, un producto final de la fermentación de carbohidratos por microorganismos también del rumen. Al igual que el valérico de 5, el caprioico de 6, el caprílico de 8, también llamado octanoico. Existen pequeñas cantidades en muchas grasas, incluida la mantequilla, especialmente de origen vegetal. El cáprico, también de 10, de la misma manera. El láurico, este ya lo conocemos nosotros, es el que ya lo hemos mencionado, de 12 carbonos, y lo hallamos en el espermaceti, canela, almendra de palma, aceite de coco y laurel y mantequilla. El ácido mirístico de 14 carbonos lo hallamos en la nuez moscada, almendra de palma, aceite de coco, mirto y mantequilla. El palmítico, el láurico, el mirístico, ya de aquí en adelante ya hemos mencionado a varios. El mirístico de 14, repito, en la nuez moscada, en la almendra de palma, aceite de coco, mirto y mantequilla. El palmítico de 16, dice, comunes en todas las grasas animales y vegetales. El esteárico es de 18 y también el araquídico de 20 en el aceite de cacahuate. El beénico de 22 lo hallamos en semillas. El lignocérico de 24 lo hallamos en cerebrósidos, aceite de cacahuate. ¿Sí? Dice, se sabe que existen otros miembros de esta serie con mayor número de átomos de carbono. Es en especial en las ceras. También se les ha aislado de algunos ácidos grasos de cadena ramificada de fuentes vegetales y animales. Y los ácidos grasos insaturados que contienen doble ligadura están en el cuadro 16.2, que es este. ¿Sí? El primero de ellos, palmitoleico, ¿sí? Que tiene la nomenclatura 1619, omega 7. También se le llama cis-9 hexadecenoico y está presente en casi todas las grasas. Está presente en casi todas las grasas. Y acuérdense, en los triglicéridos que obtenemos de los alimentos, puede estar presente conectado en alguno de los 3 conexiones que tiene con la glicerina. Puede haber alguno de ellos. El oleico, que es omega 9, es de 18 carbonos, cis-9 octadecenoico, posiblemente el ácido graso más común en las grasas naturales, el ácido oleico, y tendemos a hallarlo más en el aceite de oliva. Tenemos el 1819, es el aídico, ¿sí? Trans 9 octadecenoico, grasas hidrogenadas y de los rumiantes. 2213, omega 9, erúsico, cis 13 docosenoico, aceites de colza, nabo y de mostaza. 22115, omega 9, nervónico, cis 15 tetracosenoico en los cerebrósidos. Por eso a veces es permítanme. Me voy a levantar. Hace mucho tuve la posibilidad de realizar un ligamiento
Ahora va a estar mucho más. Es que la gente contigo es boxeador, unas reglas de boxeador, básicamente, pero las reglas son verdad. Unos campeones y que se produzcan en movilidad y se produzcan en moción de la tierra. Y por último, venimos de las navidades, ¿vale? Así que vamos a coger unas láminas de carbón para hacer la célula criptonamida. Primero de todo, esto no sustituye en ningún momento el buen analítico. Si no nos estoy proponiendo una manualidad para esta técnica de individualidad y que la muñeca vaya lenta y no se produzca movilidad. Vamos a ver que si no lo dice la clase, moverse o hacer liquidaciones laterales, no se mueve mucho mejor. Si va en un término medio la muñeca, no se mueve. Que no haga ni bien, lo primero que vamos a hacer es la medicina. Vamos a colocar el miembro sano, que no sería que estás en una mano, pero el miembro sano para hacer una medicina. Básicamente, la célula no tiene que llegar a todo ninguna, no tiene que llegar nunca a lo que es la articulación de los pies, se debería de quedar a esta altura. Así que vamos a realizar una marca. Una vez que tenemos esa marca y no hemos llegado al todo, vamos a poner la mano encima de la marca. Esa marca, lo que vamos a hacer básicamente es recortar el mío original hasta la fecha y ahora más o menos. Os he dicho que me gustan las manualidades, pero no es que era un contorno, no queremos que sea un contorno estrechamente de mi brazo, sino un contorno más o menos con el que nos vamos a guiar. ¿Vale? Que va a ser aproximadamente así de ancho, que ya veis que aquí en el alfabeto, aproximadamente así. Y esta va a ser nuestra guía. ¿De acuerdo? Aquí es lo que vamos a ver. Y la fecha, por favor, ahí arriba, que se original la fecha y la hora. Pues ya tenemos nuestra guía. Me ha costado bastante trabajar el carbón. Les habla de que va bastante, es bastante esperable, va a ser más tranquilo. Como veis, hemos recortado estos bordecitos para no clavar, ¿de acuerdo? Como veis aquí, porque sea una vez que tengamos esto, vamos a explicar otra plancha de carga. Sí, ya le dije. Yo creo que con tres lo siguiente, la verdad que esto es más sencillo y más rápido. Vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer el dibujito por lo más que ahora es y vamos a seguir recortando. Ahora estoy pensando que con un buen cuchillo no habría ningún problema, si no tienes unas tijeras, pues el cuchillo. Esa es una hoja de capacitación. Nos dijeron que pues, ya estaban capacitados, o sea, que nos habían dicho que otra vez, que nos la firmaran y luego, en caso de que hubiera, mira, uno de los trabajos que no sé de dónde hay la corta el papel la primera secretaria y luego la que era segunda secretaria quiero recordar que la última que le es la primera era la tabla una vez que lo contigo de que no ocurre allá y que está diciendo además sencillo una tabla además sencillo de esta manera de otra
Básicamente sería esto, como podéis ver, que podáis agarrarlo así y que esté ahí, que te quite el enlace a siempre en posiciones. Ahí, ¿de acuerdo? Esto lo muy bien, pues ahora lo que vamos a hacer es reforzar con un poco de cera y con un poco de perfil, en este caso de perfil, porque me da un poquito de suma. Lo que estamos haciendo es darle un poquito de fuerza, ¿de acuerdo? Porque el cartón a las malas, pues sí, se va a mover, vas a poder hacer un pequeñito y romper la estructura. Por eso estamos asegurando que sea más difícil que tú no puedas moverla. Sé que es mucha manualidad, sería muy complicado darle como decía de momento, pero oye, estoy teniendo la casualidad de que me das un poquito de cartón, así que si no, pues yo intentaré hacer Y me imagino que las medidas igual, cubrebocas, todo eso. Eso sí. Todas las medidas de los protocolos de sanidad van a ser los mismos, pero de todas maneras vamos a tener otro simulacro y vamos a tener una fuerza es igual, que ya lo son 5 y van a ser 4 funcionarios así que cogerlas y se las ponemos. Muchachos, ¿me escuchan? No, disculpa. Es que me vinieron a buscar del INE para que volviera a repetir como presidente de casilla para hacer, porque va a haber una elección extraordinaria para senador el 5 de diciembre. Bueno, voy a proseguir con lo que estaba leyendo. Y también para no aburrirlos mucho, les voy a poner ahorita unos videos. Que de hecho, estos videos que les voy a poner pueden servirles mucho de aquí en adelante en su vida, especialmente a aquellos que les interesa, por ejemplo, mantener una buena salud, ¿sí? Entonces, les estaba mencionando este cuadro de los ácidos grasos ya que tienen doble enlace, ¿sí? El palmitoleico, oleico, el aídico, erúsico, nervónico, son de un solo doble enlace. Estos ya son de dos. El linoleico, ¿sí? Es omega 6. Está presente en el maíz, en el cacahuate, en las semillas de algodón, frijol, de soja y numerosos aceites vegetales, ¿sí? Lo podemos hallar ahí en ese ácido graso. Ahora tenemos el ácido graso, los de tres dobles enlaces, que son omega 6 y omega 3, el gamma linolénico y el alfa linolénico,
¿sí? Que le podemos hallar en plantas, como en el aceite de hierba del asno, ácido graso menor en los animales. También junto con el linoleico, pero particularmente en el aceite de linaza. Me refiero al alfa-linolénico. Los de 4 dobles ligaduras, ¿sí? Omega 6, araquidónico. Y se encuentra en grasas animales y en el aceite de cacahuate, componente importante de los fosfolípidos en los animales. Entonces, por eso es que los cacahuates son nutritivos, muchachos. Es importante estar comiendo cacahuates, no en cantidades excesivas, pero sí de manera, por decirlo así, eventual, pero sí estar consumiendo aceite de cacahuates, por estar consumiendo ácido araquidónico, que es de 4 dobles ligaduras. Si ustedes agarran un cacahuate y lo rayan como si fuera un gis en una hoja de papel, notarán que el papel con el paso del rato se va empezando a transparentar, porque el cacahuate tiene aceites que tienen estos ácidos grasos. Y las grasas, los lípidos transparentan el papel. Y aunque le pases calor con el paso del tiempo, que se va quitando el ácido graso, aún así deja transparente el papel, a diferencia del agua y de otras sustancias que no son lipídicas. Dice, los ácidos pentaenoicos, que tienen 5 dobles ligaduras, ¿sí? Son omega 3, hipnódico y planodónico. Dice, son componentes de los aceites de pescado, huevo, hígado de bacalao, marcarda, sábalo y salmón, y también de los aceites de pescado, fosfolípidos del cerebro. Por eso son también nutritivos a veces los taquitos de sesos, ¿sí? Los taquitos de sesos. Entonces, porque tienen ácido glupanodónico. Y también tenemos los de 6 ligaduras, el cerbónico, es omega 3. Lo hallamos en el aceite de pescado y fosfolípidos del cerebro. Entonces, estos ácidos grasos son importantes consumirlos, especialmente los que tienen más ligaduras, porque el cuerpo no los produce. Tenemos que consumirlos en la dieta. Dice, y ya tenemos otros ácidos grasos, que son, otros lípidos, como las prostaglandinas. Por ejemplo, aquí esta es una prostaglandina. Nótese que tiene, por ejemplo, el ácido carboxílico y tiene una cadena hidrocarbonada, pero ya tiene como una especie de anillo en la cadena hidrocarbonada. También es lípido también. Estos también son prostaglandinas. Los ácidos grasos que tienen dobles ligaduras, bueno, ya lo hemos mencionado también, pueden ser en configuración cis, que hacen acodamiento, como el de la izquierda, tiene acodamiento, y el de la derecha, que es trans, que tiene una cadena hidrocarbonada recta. Y los saludables son los cis, son los naturales, y los trans tenemos a obtenerlos de procesos industrializados, ¿sí? Por eso es importante consumir, mientras más natural sea el alimento, mejor, ¿sí? Sí, los fosfolípidos también son precisamente compuestos por ácidos grasos, pero tienen uno uno de los enlaces de la glicerina los tiene en un grupo diferente, ¿sí? Dice así, los fosfolípidos comprenden siguientes grupos: ácidos fosfatídicos y fosfatidiliceroles y fosfatidilcolina.
fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y fosfatidilserina. Lisofosfolípidos, plasmagenólicos, plasmalógenos y esfingomielinas. Todos estos son fosfogliceroles, diferentes de las esfingomielinas, las cuales no contienen glicerol. Pueden considerarse como derivados del ácido fosfatídico, en donde el fosfato se esterifica con el OH del alcohol adecuado. El ácido fosfatídico es muy importante como intermedio en la síntesis de triacilgliceroles y los fosfolípidos, pero no se encuentra en grandes cantidades en los tejidos. Dice la cardiolipina es el principal lípido de las membranas mitocondriales. El ácido fosfatídico actúa como precursor de la fosfatidilglicerol, el cual a su vez da origen a la cardiolipina. Los fosfatidilcolinas, lecitina, se encuentran en las membranas celulares. Estas son fosfogliceroles que contienen colina. Son fosfolípidos más abundantes de la membrana celular y constituyen la reserva corporal más importante de colina. Esta última se requiere como neurotransmisor y para almacenar grupos metilo lábiles. La dipalmitil-lecitina es un agente activo de superficie muy eficaz y el principal constituyente de los surfactantes que impide la adherencia debido a la tensión superficial de las superficies internas de los pulmones. La ausencia de los pulmones de los lactantes prematuros causa el síndrome de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, la mayor parte de los fosfolípidos tienen un radical acilo saturado en la posición SN1 y un radical no saturado en la posición SN2 del glicerol. La fosfatidiletanolamina cefalina difiere de las lecitinas solo que la etanolamina reemplaza a la colina. Bueno, estos grupos son los que están dándole la identidad al fosfolípido, ¿sí? Aquí puede haber un ácido graso determinado y acá otro, o pueden ser iguales, pero lo que, repito, da la identidad del fosfolípido es lo que está conectado aquí. Aquí, perdón, en este. Bueno, ahí viene más texto, ¿sí? Más cuestiones ahí un poco más complejas de los lípidos. Aquí está el núcleo esterano, núcleo esteroide, que es lógico que no está planchado, es una imagen que tiene que estar con una deformación en 3 dimensiones. Pero ahora lo vamos a subir. Bien. Voy a, ya para finalizar, ponerles unas fotografías y también los videos que les había mencionado. Son fotografías un poquito random de temas de lípidos, ¿sí? Bien, ahí tenemos las estructuras de unos ácidos grasos, el esteárico y el oleico. Los de la izquierda están en forma condensada y los de la derecha están en forma de estructura de esqueleto. Ahí tenemos unas imágenes de un fosfoglicérido, ¿sí? Estas patitas están encerradas de color rosita o de color piel, son los ácidos grasos, y la parte esta de color así como azul es la cabeza del fosfolípido. En este caso es un fosfolípido que se llama lecitina. Ahí está una forma de cómo se puede clasificar los lípidos, basados en que tienen glicerol o basados en compuestos diferentes al glicerol. Ya hemos mencionado que se
pueden clasificar de forma un poco heterogénea los lípidos. Todas estas imágenes ustedes las pueden hallar en internet. Aquí tenemos un ejemplo del ácido oleico y ahí se ve el acoplamiento. Otra forma de clasificar los lípidos. Aquí tenemos cómo es que con el hidróxido de sodio se puede convertir un ácido graso en una sal de ácido graso, que es el jabón, mediante la saponificación. Esta es una saponificación, pero de un triglicérido. Ese es fosfolípido. Fosfatidilcerina, fosfatidiletanolamina, son fosfolípidos. Esta es otra imagen de fosfolípido. Recuerden siempre que las colas de los fosfolípidos son de naturaleza hidrofóbica, no repelen el agua. Y las cabezas son de naturaleza hidrofílica, les gusta el agua. Sí. Ahí tenemos una membrana lipídica que también contiene por ahí colesterol. Es otra forma de clasificar los lípidos en saponificables, insaponificables. Ahí está un zoom de una membrana de fosfolípidos. Fíjense cómo es que las patitas interactúan entre ellas porque son de naturaleza hidrofóbica. Ahí tenemos otra saponificación. Ahí tenemos triglicérido. Tenemos fosfolípido, una membrana plasmática. Esta es una micela. Esta es una micela, es como los jabones lavan. ¿Sí? Los jabones son sales de ácidos grasos. Entonces, las colitas buscan la grasa porque son hidrofóbicas o son lipofílicas. Y la mugre, que es de naturaleza no polar, le gusta a las colitas, y a las colitas rodean la mugre, rodean la grasa con las colitas. Y expuestas quedan las cabezas, que son de naturaleza hidrofílica. Entonces hacen unas micelas en 3 dimensiones que son como unas esferas. Miren, estos son modelos este es un modelo del colesterol. Estos son modelos de ácidos grasos. ¿Sí? Lo que sí no deben de hacer es hacerlos planchados. Nunca deben de hacerlos así, porque no están sobre una hoja de papel, están distribuidos en el espacio, en un espacio tridimensional. Sí están observando que aquí los están planchando y acá no. Fíjense, planchado, no planchado, planchado, no planchado. Y así también pintar el pillo, por ejemplo, en esta video que pasaron pues este está planchado, también está mal. No debe de ser así. Ahorita sale una imagen de una micela. Pero, por ejemplo, alguien nos puede contestar lo que es una lesión que puede estancar pequeña abundantemente en cualquier parte del cuerpo.
¿qué sería? Pues una herida, chicos, una herida es una lesión. Los lípidos, muchachos, son también muy buenos combustibles, los lípidos, bueno, durante generaciones iluminaron las noches de la humanidad con las lámparas, ¿sí? Se utilizaban para alumbrarse en la noche, ¿sí? Entonces, aquí nosotros estamos acostumbrados a ver estos quinqués y ponerles algún petróleo o algún combustible, pero también se puede poner aceite de oliva, por ejemplo, o aceite de cocina, ¿sí? Porque son también combustibles, los lípidos, ¿sí? También pueden arder, ¿sí? Aquí les pedí a los chavos en ese momento que hicieran una lámpara de aceite. Aquí les pedí que transparentaran una hoja de papel con diversos lípidos, ¿sí? Y que al momento de que le pasaran una plancha caliente, se dieron cuenta de que los lípidos, la mancha de lípido no desaparece, se queda en el papel. La acroleína es un compuesto que resulta del ranciamiento de lípidos, ¿sí? Y de la combustión de estos también. La acroleína es un compuesto producto del ranciamiento y de la combustión inadecuada de lípidos. ¿Cuáles son los huesos que forman la estructura del brazo? Tema óseo, pues, acuérdense, es el húmero. La mayonesa es casi pura grasa. Sí, si alguien está acostumbrado a comer diario mayonesa, diario está ingiriendo grasa. Al codo. Y une con cubitus radius. Entonces, los huesos, la estructura con el brazo es húmero, cúbito y radio. ¿Sí? Esta es una membrana celular. Pulso radial. Bien, aquí está lo que les decía, un liposoma o una micela, que pueden atrapar perfectamente mugre. La micela puede tener aquí adentro de la esfera, puede tener una partícula de mugre, ¿sí? De naturaleza no polar, lipídica, que puede atraer las colitas del ácido graso, del ácido, de la sal de ácido graso, es decir, de los jabones. ¿Sí? Y ya en forma de micela ya son solubles en agua. Así es como lavan los jabones. El colesterol. Bien, ya es suficiente de estas imágenes. Ya para finalizar, les voy a poner un video que tiene que ver también con mi proyecto. Mi proyecto, si ustedes se acuerdan, es dejar de ser, mejorar mi salud en el sentido de no ser prediabético. Los últimos análisis que me hice, ¿sí? De hemoglobina glucosilada, hace algunos meses atrás, desde el año pasado, he ido ascendiendo de 4.7 a 5.2, a 5.4 y a 5.8. El último fue hace un par de meses de 5.8. Y ya entro en prediabetes a partir de 5.7. Pero estoy sometiéndome a lo que yo le llamo ayuno intermitente y también estoy haciendo ejercicio. Y entonces voy a volver a hacerme la prueba
17 de este mes, el 17 de noviembre, voy a volver a hacerme la prueba y mi hipótesis es que voy a bajar, y si no bajo, quiere decir que necesito reformular mi hipótesis, ¿sí? Y volver a hacer experimentación. Para eso estoy tomando nota de qué cosas estoy haciendo, qué cosas no estoy haciendo bien, para poder mejorar. Y les proporciono, les voy a compartir el video que me ha ayudado, es para poder hacer ayuno intermitente. Este doctor que les voy a poner a continuación, ustedes lo pueden seguir en el YouTube, búsquenlo, se los recomiendo mucho, especialmente a los que les interesa esta cuestión de su salud. Sí, que es el doctor La Rosa. Entonces, a aquellos que están haciendo esto del ayuno intermitente les puede servir conocer a este doctor. No, pues ya la gente estaba bien asustada. Válgame la vida, hasta que no le dije a un estudiante que ya la había reportado como alguien que ya fallecido, que quedó grave y que ya quedó enterrado la prepa, que no sabía si quién le era, ni que háblale bien. Con todo respeto, Ana Teresa. No, digo, ya le expliqué cómo estaba y ya me dijo que volvió otra vez a llamar. No, alguien me sacó a alguien de la policía a llamar acá. Ya le hice la misma declaración, pues, que yo era muerto de verdad. Y no nos van a analizar a un señor forense. ¿Qué tipo de huesos son, por favor? Unas huesos humanos, unos huesos de carne. Ya estuve ahí porque no me levantaba la cita. Y después en aquel, por favor, ya el pobrecito ya me lo calmaron, ya una naturaleza. Pero, entonces, a ver, seguimos. Bien, aguántenme un poquito que termine esta cosa de... Y la necesidad de la B12 para hacer una cosa que se llama metilación del ADN. Y a mí me preocupa, qué sé yo, que mi viejo y mi abuelo tenían antecedentes de Alzheimer o antecedentes de alguna patología que tenga un poco más de orden genético. Lo que tengo que entender es que una alimentación con mucho índice glucémico, con mucho consumo de azúcar, no importa de qué origen, me va a dar mucha más tendencia a hacer este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuál es el concepto básico con respecto al índice glucémico? Bajarlo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque es lo que me permite sostenerme con un nivel de energía intenso a lo largo del día y que no me baje la glucemia, que no me sienta cansado, que no me sienta débil, que no me sienta flojo, que no es normal. Es normal para nosotros porque hacemos esta cagada, ¿sí? En la que vos te comes un plato gigante de... mucha fruta con miel, digo, opciones o mucho pasta o productos que ustedes, por suerte, cada vez van a comer menos, y espero que muchos ya no coman, ¿sí? Sobre todo productos de muy alto índice glucémico, y les van a generar, ni hablar de productos refinados, ¿no? Y les van a generar estos picos en los que la gravedad está en que el pico está primero, pero después viene la bajada. La bajada se da por la insulina que yo tengo en mi cuerpo. Y la insulina en altas dosis va a generar una cosa que se llama IGF-1. Y el IGF-1 es un factor de crecimiento, y los factores de crecimiento en general están buenísimos, pero este es protumoral. Me va a hacer crecer tumores, no va a hacer crecer y renovar mis tejidos del cuerpo. No me va a mantener joven y lindo. Me va a hacer cáncer. Entonces, en general, no me interesa hacerlo. Y la mayoría de la gente envejece de manera prematura porque tiene altos niveles de IGF-1 y altos niveles de insulina en general, que es algo que el ser humano no tuvo nunca. Tiene desde el 1700 en adelante, pero no tuvo nunca. Nunca se encontró con los valores de ahora de laboratorio. Entonces, una de las cosas maravillosas que pueden hacer cualquiera de ustedes, y en realidad cualquier persona en general, es hacer un análisis de los nutrientes que ustedes tienen en sangre para ver dónde están parados, medir insulina y medir un montón de cosas, pero ¿cuál es el factor clave que tienen que tener en cuenta?
que todos los valores de nutrientes que les pusieron hasta ahora a nivel nutricional están basados, y este es el problema, porque va a ser un problema porque ustedes van a empezar a mirar estas cosas, están basados en no hacer déficit actual para que vos no tengas enfermedades graves por déficit en este momento, que no tiene nada que ver con el valor óptimo de nutrientes en sangre. Piénsenlo de esta manera. Ustedes tienen un auto. Su auto tiene una cantidad de revoluciones por minuto mínimas a las que puede funcionar y una cantidad máxima. Yo puedo ir a 6.000 revoluciones por minuto en mi auto, pero si voy en media hora a esa velocidad de revoluciones, fundí el motor. Entonces, como existe de prevención, que son muchos antioxidantes, vitamina A, C, D, o sea que todo. ¿Por qué? Porque afecta principalmente los pulmones. O sea, un oxímetro, algo que permite. Bien, permítanme un poquito que esto cargue. Ya me lo terminamos. Porque va a decir que el 99 está muy bien, el 98 muy bien, el 96 está muy bien. Ya cuando empieza a bajar de 94 para abajo, ya no es más. Es muy importante. existen valores mínimos y máximos de laboratorio que ustedes ven, existen valores óptimos, que no tienen nada que ver con los valores mínimos y máximos. Son mucho más acotados. Y estos requerimientos nutricionales Árboles, parte de la boca, transformando el dióxido de carbono en oxígeno, rara vez están asociados a los valores óptimos, sino que están asociados a los valores de los límites mínimos y máximos. Con lo cual, tengan cuidado con estas cosas. La idea del índice glucémico es justamente entender que a más bajo índice glucémico, más voy a poder generar una capacidad de sostener en el tiempo este ayuno intermitente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan cuáles son los beneficios que tiene hacer ayuno intermitente a lo largo del día. Y el planteo está bueno porque es mucho más cómodo hacer esto que conseguir 3 semanas para hacer un retiro y irme 21 días a hacer ayuno. Es mucho más difícil, mucho más complejo y mucho más inverosímil para muchos de nosotros que vivimos la realidad práctica de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué te encontrás? Con que estos tipos se pusieron a averiguar qué pasaba en tu organismo cuando vos hacías ayuno intermitente y te lo dividieron por horas para que vos entiendas qué pasa. Ahora, cuando yo como, yo de hecho tengo un beneficio negativo por el aumento de glucemia en sangre en cuanto a mi expectativa de vida, a mi longevidad, a mi bienestar. A partir de aproximadamente unas 4 horas, entre 2 y 4 horas, dependiendo de cuán rico sea mi alimento en azúcares, voy a nivelar correctamente mi azúcar en sangre. Hasta ahí todo perfecto, eso es lo que hicimos todos a lo largo de la vida. Ahora, cuando vos sostenés el ayuno posteriormente, tu cuerpo, a medida que pasa el tiempo, empieza a bajar los niveles de insulina, que yo les contaba que no está tan bueno tener elevada. Entonces, cuando yo bajo los niveles de insulina, ya empiezo a obtener un poco de beneficio, ¿sí? Y a medida que voy regulando esto, el beneficio es increyendo. ¿Por qué es increyendo? Porque a partir de unas 8 horas, yo ya empiezo a gastar la cantidad de reserva que yo tengo de hidratos de carbono en mi cuerpo. Mi cuerpo en general puede vivir de 3 tipos de nutrientes, los que ustedes le llaman macronutrientes: hidrato de carbono, grasas y proteínas. Ahora, los hidratos de carbono, que son los nutrientes más rápidos que tiene mi cuerpo para transformarse en energía, son nutrientes que no duran para siempre, duran una cantidad de tiempo. Yo en general, en promedio, tengo unas 5.000 calorías gastables de hidrato de carbono. Eso depende más o menos de cada persona y cómo sea su dieta, pero anda por ahí. Entonces, a las 8 horas yo ya empiezo a sacar hormonas de mi cuerpo que empiezan a gastar las reservas de una cosa que se llama glucógeno que tenemos todos en nuestro hígado. Cuando yo empiezo a gastar las reservas de glucógeno, empiezo a obtener un beneficio que es empezar a vaciar las reservas, tener que llenarlas de nuevo y renovar el estado de mis músculos y de mi hígado. Divino hasta ahí. El problema es que a partir de las 12 horas, a mí los hidratos se me acabaron.
En general, depende de mi dieta, pero a las 12 horas, la cantidad de hidratos que vos tenés en tu organismo que podés transformar en energía para funcionar, ya no hay más. Promedio ya no hay más. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente descubre que pasadas las 12 horas de ayuno, sin bajar mi consumo calórico por día, pasadas las 12 horas de ayuno, tengo que sí o sí empezar a utilizar grasa como fuente de energía porque no tengo más hidratos. Entonces, si quiero bajar de peso, me sirve. Si quiero aumentar de masa magra yendo al gimnasio, me sirve. Y todas son cosas que me van a aportar un beneficio extra. Entonces, a partir de las 12 horas, yo sí o sí empiezo a quemar grasas. Pero esto es lo menos útil, esto a nadie le importa. ¿Cuándo te importa esto? Cuando llegas a las 16 horas de ayuno, 16 horas de ayuno, para que se den una idea, es no desayunar, no es tan grave. Es almorzar y cenar y merendar si quieren. Y si quieren, meten 2 meriendas en el medio. Entonces, ¿qué me encuentro? Me encuentro con que a partir de las 16 horas, mi cuerpo empieza a activar un mecanismo al que llamamos autofagia, y este mecanismo es el que renueva el funcionamiento celular, es el que me va a dar renovación de mis tejidos, es el que me va a dar aumento de la expectativa de vida, es el que me va a generar además un aumento de la hormona de crecimiento, que a todos nosotros no nos va a hacer crecer, nos va a hacer renovar tejidos, nos va a hacer mantenernos más joven, y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque hoy la gente que está más pasada de vueltas se inyecta hormona de crecimiento, famosos y varias cosas así, nefasto e innecesario, producí la tuya. Producí la tuya, no tiene sentido. ¿Está bien? Todo lo que me ponga de afuera va a disminuir mi producción interna. Con lo cual es el efecto opuesto, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo aumentar mi producción haciendo 16 horas de ayuno por día. Hasta acá es una boludez. Y lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy es que hacer esto es una boludez y les va a aumentar la expectativa de vida. Entonces, no hacerlo sería una locura. Pasadas las 16 horas que yo empecé a activar este mecanismo que se llama autofagia, sigo teniendo beneficios. Entonces, el tipo Ozumi, gana el premio Nobel en 2016 por el descubrimiento de la autofagia, pero hoy está estudiando cómo, a partir de las 20 horas, empiezo a producir células madre en mi propio cuerpo. Entonces, producir células madre en mi propio cuerpo para renovar tejidos en vez de guardar células madre y congelarlas y ponérmelas o lo que fuere, es mucho más lógico. Es mucho más lógico. Y es un proceso que no requiere que yo haga nada diferente, simplemente requiere que yo disminuya el periodo de ingesta a menos de 20 horas. En ese caso, no sé, harás 2, 3 comidas en un plazo de 4 horas, lo que vos prefieras. El punto es, ustedes tienen la opción de elegir lo que ustedes quieren. Y lo que yo quiero es que entiendan los beneficios de cada plazo. Hay gente que quiere bajar de peso de hace 16, hay gente que quiere aumentar su expectativa de vida y hace una sola comida por día. Ustedes pueden optar qué es lo que quieren hacer. Lo que a mí me importa es que ustedes entiendan los beneficios que tiene y lo pongan en práctica. Lo pongan en práctica si tienen ganas. Si no, se lo pierden ustedes. Olvídense. Entonces, ¿cuál es el factor clave en todo esto? Que el ayuno intermitente te está planteando un concepto que más que nada está relacionado con la longevidad y la expectativa de vida. Entonces, hoy se maneja por esos temas, si bien al principio lo empezaron a usar los actores de Hollywood, no sé si se acuerdan, para aumentar de masa magra, como pasaba con el que hacía X-Men, creo, uno sí que es el primero que lo hizo famoso. Entonces, hay otro factor que es clave para aumentar mi expectativa de vida y que tiene un montón que ver con el nivel de toxinas que yo vaya a consumir. ¿Qué es? Es la permeabilidad intestinal. Para el que no escuchó hablar de la permeabilidad intestinal, entiendan que yo tenga permeabilidad intestinal es gravísimo y piensen en la mucosa de mi intestino como una muralla que divide adentro y afuera. Afuera, que es donde voy a tener mi flora intestinal, que tiene 10.000 cepas bacterianas de flora intestinal normal, voy a tener un montón de tipos de cepas que van a estar en comunicación constante con mi sistema inmune que va a estar del otro lado de la muralla. Esta comunicación dictamina un montón de cosas. Y hoy estamos estudiando, toda la comunidad científica está estudiando cómo la expectativa de vida y la longevidad a largo plazo depende un montón del daño de la mucosa y se estudia a través de varios tipos de parásitos. C. elegans es el más famoso, que son parásitos transparentes justamente porque no tenés que lastimar al parásito para mirar qué es lo que está pasando en su mucosa, donde vos ves, por ejemplo, parásitos que tienen 3 semanas de expectativa de vida y cuando vos le mantenés perfecta la mucosa intestinal, no la dañás para nada y le das todo lo ideal para que el tipo no lastime la mucosa, la expectativa de vida triplica, cuatriplica, que no significa que sea transponible completamente a ser humano. No es que si mantengo perfecta mi expectativa de vida puedo esperar vivir 4 veces más. Pero obviamente me está marcando
que la permeabilidad intestinal es clave para que yo no haga envejecimiento prematuro de mis células, porque voy a estar metiendo toxinas. Si yo permeabilizo esto, si las cosas que no deberían entrar entran, es como que yo tengo un bar en Buenos Aires y encuentre en la puerta trasera a los de la barra brava de Excursio, borrachos, festejando que ganó Excursio. Me van a romper el local. ¿Está bien? Es obvio que se va a dañar. Bien, lo importante aquí es que consideren mejorar su alimentación, olvidarse de las Maruchan, olvidarse de las galletas, olvidarse de... El tejido que va a haber entre mis células. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que obviamente la inflamación gastrointestinal es importantísima porque es el motivo por el cual yo empiezo a generar daño dentro de mi cuerpo. Si no, no entrarían toxinas a mi cuerpo y eso sería lo ideal, lo utópico, si lo quieren ver de esta manera. Entonces, el paso a seguir es mantener lo más sana que pueda mi mucosa intestinal y para esto el ayuno intermitente me ayuda. ¿Por qué? Porque durante 16 o las horas que sea por día no estoy metiendo daño y mi mucosa puede renovarse. ¿Ok? Entonces, mantener bien mi flora intestinal y darle un tiempo para que se regenere sin daño a través del ayuno intermitente son pasos claves para yo no dañar esto, que no solo me va a cortar la expectativa de vida, va a hacer que entren toxinas y hoy se está estudiando, no está plenamente demostrado, pero te puedo asegurar que de acá a 5 años lo va a estar, que uno de los grandes motivos de las enfermedades autoinmunes es este, que es la entrada de toxinas a tu organismo y de bacterias a tu organismo que hacen que tu sistema inmune mucho más alerta y empiece a responder contra tus propias células para empezar a, porque las ve parecidas, para empezar a destruir tejido que en realidad es tuyo, como pasa en la enfermedad de Hashimoto, como pasa en un montón de enfermedades que son enfermedades autoinmunes y que en realidad el paso número 1, para cualquiera que haya visto videos míos de lo que fuere, es arreglar esto. Después arreglo todo lo demás, porque tampoco voy a ser tan naif de pensar que esta es la clave de todo, pero esta es la primera parte. ¿Ok? Ya estamos. ¿Qué tal? Bien, ya nos queda menos tiempo. Déjenme les pongo unos 10 minutitos de este. Tiene que ver también con el tema de las grasas. Todos los productos de la digestión que consumimos, ¿en dónde se absorben? A ver, se absorben en el increíble, ¿verdad? O sea, el estómago los disuelve, los va embarazando, y le echa el suelo va para que tenga los procesos. Y ahí va circulando por 6 metros el alimento para poder seguir el intestino grueso, ascendente de descendente y los términos y lo que nos ocupó. Entonces, la sangre que circula por las arterias, ¿qué tipo de sangre es? No tiene problema. Con sangre oxigenada. ¿Por qué? Porque es sangre que ya se inició. Y la sangre que corre por las venas, por las venas privadas, son más oscuras, son más, salen así muy lentamente. Son de sangre contaminada, o sea, no tiene contaminado. El cuerpo, nuestras arterias y venas tienen 2 circulaciones. Cuando recoge el oxígeno, va a inhalarlo, pasa
los pulmones, de ahí pasa al corazón, el corazón se protesta y las venas, ahí van a dar todos los que por las venas salen por el pulmón y a la hora de la exhalación, es importante. Ahora, las fracturas, más pérdida de continuidad De hacer este tipo de ejercicios a las 10 o 12 horas de ayuno te va a hacer mucho más rápido el efecto de bajada de los triglicéridos. Y en quinto lugar tenemos el consumo de alcohol. Lamentablemente no quiero ser el aguafiestas, pero estudios muestran que 8 mililitros de alcohol en su consumo aumentan 50% tus valores de triglicéridos. Y las razones son obvias. Tu hígado se encuentra trabajando para deshacerse del alcohol en ese momento, entonces toda la glucosa, toda la fructosa que vos consumas, en general es transformada a triglicéridos. ¿Por qué? Porque tu hígado no tiene resto para poder metabolizar todo eso a la vez. Por ende, si querés bajar tus triglicéridos o mejorar tu salud hepática, toma agua. Ahora, ¿qué sucede con el huevo? ¿Puedo consumir huevo? La respuesta real es depende. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene asociado el huevo a altos niveles de colesterol y altos niveles de triglicéridos, pero realmente cuando vamos a buscar la evidencia fina, nos encontramos con que la implicación entonces hay que poner férula, ya sea un camino o como sea. Ahora, y la fractura con un perilla donde está en varios pedazos. Entonces ahí es más cuidado a la hora de hacer una regla o hacer algo. Y pues el tipo de verificación de una fractura puede ser variada dependiendo de la edad de la paciente. ¿Por qué? Porque el niño puede solicitar un resto de una persona ya adulta, no hay muchacho, un excelente. Una adulto ya mayorcito que viva 6 meses, y ya un adulto como yo, pues ya me desde como 2 meses y medio, pero me respondo mal, me quedo mi mano muy suelta, y ahí sí puede perder lugares que me entrenan muy bien. La verdad que hace la condición que me ha estado bien. Luego cuando me jalaron la mano, Bien, este video se los voy a tener que poner en el Classroom. entonces, por favor, las células las podemos improvisar. Yo tenía unas bufandas con eso aquí, siempre debe ser más elevada la célula que pongamos para evitar, porque los síntomas de una fractura es inflamación, dolor y amargamiento. Si la persona está inconsciente, tenemos que seguir los 10 pasos. Oír, sentir, también, y tocar. ¿Por qué? Para ver cómo está. Bien, ya vamos a terminar el día de hoy. Sí, el viernes yo creo, o el sábado les publico el examen, el de los lípidos, y pues a seguir trabajando para que se apuren. Acuérdense que ya acabo de quitar el candado de mandar las cosas de manera ordenada, y también no les voy a publicar tareas, ¿sí? No les voy a publicar tareas para que manden de WhatsApp. Si acaso serían cosas para ver y marcar completado, ¿sí? Entonces, nos estamos viendo, muchachos. Más nada. Ahorita creo que no hay lector,
se cuidan y pues hay que seguirse cuidando, ¿sí? El día de hoy, a ver si me pongo una especie de segunda vacuna, porque según la vacuna que me tocó es nada más de 6 meses. A ver si me vacuno otra vez. Ya imprimí mi comprobante, mi solicitud o lo que sea. Entonces, ¿tienen algún comentario final, alguna pregunta, alguna duda? De mi parte, De mi parte, Ninguna. Entonces, repetir, no voy a dejar ya tareas para que me envíen a WhatsApp y pueden ver tareas ya en el orden de lípidos, y la siguiente videollamada continuaremos con las proteínas. Entonces, pues si no hay más preguntas, adelante. ¿hasta qué día se acaba el semestre? 3 de diciembre. ¿3? Sí. Ok, gracias. Entonces, cuídense, muchachos. Lavado de manos, sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas, y si se suben una moto, usen casco. profe, igualmente. Que tenga buen día, profe. Adiós, profe. Se cuida. Una excelente semana. Se cuida. Nos vemos la próxima vez. Ya mañana. Por este canal. Por este lugar. Y le van a dar más información para que se tengan otra de 10, otra de 5, practique los demás los de 8, con un paralelismo con la de la